Hola, mi nombre es Jean-Paul Montoya Mesones, estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional de Jaén, y en este momento les voy a explicar un ejercicio de dinámica del tema cinemática plana de un cuerpo rígido. Bien, nuestro ejercicio comienza diciéndonos lo siguiente: la polea A, la que se encuentra aquí, gira con una velocidad y aceleración angulares que se indican, que las tenemos acá. Entonces me pide determinar la aceleración del bloque M en el instante que se muestra. Bien, me pide determinar la aceleración del bloque M. Entonces para hallar esa aceleración vamos a aplicar lo siguiente: vamos a dibujar nuestros diagramas de cuerpo libre, que ya lo tenemos aquí. Con respecto, hemos dibujado dos poleas, la misma polea del bloque de la polea B, para aquí explicar la velocidad y aquí explicar la aceleración. Bien, en este bloque vamos a encontrar una velocidad angular en B, y en esta vamos a encontrar una aceleración angular en B. Entonces tenemos lo siguiente: tenemos el centro instantáneo, que con la velocidad lo vamos a trabajar con centro instantáneo, que de manera tangencial, en forma tangencial, no tiene aceleración. Y aquí vamos a trabajar como vamos a trabajar la aceleración, lo vamos a cambiar por un punto D, y lo vamos a trabajar con aceleración normal. Entonces, para trabajar lo siguiente, vamos a, primero que todo, lo que nos pide, la aceleración en M, que se encuentra en el centro hacia arriba, porque al jalar la polea, al jalar la cuerda, vamos a tener que el bloque sube, entonces va a tener una aceleración. Entonces tenemos lo siguiente: la aceleración en M, para la aceleración en el bloque M vamos a tener que la aceleración en M va a ser igual a la aceleración en C, que se encuentra en este extremo. Le hemos dado un punto C para encontrar las diferentes, por ejemplo, la velocidad y la aceleración que actúan en este punto. Y entonces vamos a tener que la aceleración en M va a ser igual a la aceleración en C más la aceleración angular en B, la aceleración angular en B por la aceleración en M por el radio de M que está en el centro, visto por C, por el radio de M visto por C. Entonces esto menos la velocidad angular en B al cuadrado por el mismo radio, que sería el radio de D visto por C, que digo, de M visto por C, porque el radio que vamos a trabajar aquí va a ser del punto C al centro. Entonces vamos a tener lo siguiente: la aceleración del bloque M está actuando en el eje Y. Aquí hemos puesto nuestros ejes, y la aceleración en M está actuando en el eje Y, así que va a ser la coordenada J es igual más, sería la aceleración en C, pero la aceleración en C es igual a la aceleración tangencial en C más la aceleración normal en C. Entonces vamos a tener lo siguiente: aceleración en C normal, que actúa en el eje X con la coordenada Y, más la aceleración tangencial en C, la aceleración tangencial en C, que actúa con la coordenada J, más la aceleración angular en B. Bien, la aceleración angular en B está girando en forma antihoraria, así que va a ser positiva, y va a apuntar en el eje Z, así que va a trabajar con la coordenada K, así que va a ser aceleración angular en B por la coordenada K por el radio de M visto por C. El radio de M visto por C será 0,5, pero como el radio se encuentra de manera contraria al eje X,
entonces va a ser menos 0,5 y se encuentra en el eje X, va a ser Y. Bien, menos la velocidad angular, que como no la tenemos, la vamos a dejar ahí, velocidad angular en B al cuadrado por el radio. El radio sería el mismo radio, así que vamos a tener que es menos 0,5 y entonces vamos a ordenar todo, vamos a reducir, entonces vamos a juntar los I y los J. Al tener esto vamos a tener aceleración en M es igual a, tenemos un I, acá al multiplicar el K por el I vamos a tener un J, entonces aceleración normal en C, menos con menos más 0,5, 0,5 la velocidad angular por la velocidad angular al cuadrado, y esto se encuentra en las coordenadas Y, más acá tenemos un J y va a ser la aceleración tangencial en C es igual, la aceleración tangencial en C más, acá en este caso sería menos porque al multiplicar menos con más da menos 0,5 por la velocidad, la aceleración angular en B, que se encuentra en el eje J, en las coordenadas J. Bien, ya hemos reducido la propiedad. Ahora vamos a intentar encontrar los datos que nos ayudarían a encontrar la respuesta, y para esto vamos a aplicar, vamos a encontrar la velocidad angular en B, la aceleración tangencial en C y la aceleración en B. Bien, para la aceleración tangencial en C vamos a aplicar lo siguiente. Para encontrar la aceleración tangencial en C, como se encuentra, vamos a encontrar la aceleración en este punto. En este punto sería, entonces, como se encuentra en la cuerda que jala el bloque A, entonces vamos a trabajar la aceleración tangencial en C va a ser igual a la aceleración en A, la aceleración angular en A por el radio de A. Y esto sería igual, como nos dan por dato, que la aceleración angular en A es igual a 35 por el radio de A del bloque de la polea A, entonces tendríamos que es 0,2 y esto es igual a, al multiplicar esto sería 10, mitad 2, sería 7. Al tener que es una aceleración tangencial, entonces tenemos que es 7 pies sobre segundos al cuadrado. Bien, ya tenemos este dato, y esta va a ser nuestra ecuación número 2. Aquí tendríamos una ecuación número 1. Entonces ahora vamos a hallar nuestra velocidad angular en la polea B. Entonces, para hallar la velocidad angular en la polea B, tendríamos que trabajar con respecto al punto C. Entonces, tendríamos que, para la velocidad angular en el bloque B, podemos trabajar que la velocidad en C, que la tenemos aquí, es igual a la velocidad
angular en B del bloque por el radio que tenemos aquí, que es el radio el radio de C visto por el centro instantáneo, que sería esto, el radio de C visto por el centro instantáneo. Entonces, al despejar tenemos que la velocidad angular va a ser igual a velocidad de C sobre el radio de C visto por el centro instantáneo. Para esto vamos a hallar la velocidad en C. Para la velocidad en C tenemos lo siguiente. Para la velocidad en C, como C se encuentra en la velocidad C se encuentra en dirección con la cuerda que se dirige hacia la polea A, entonces la velocidad B, la velocidad en C es igual. Vamos a tener que es igual a la velocidad angular en A por el radio de A. Pero al reemplazar esto vamos a tener que es igual a 35 por 0,2. Bien, al tener 35 por 0,2, como este producto ya hemos sacado este producto aquí arriba, entonces vamos a tener que es 7, como es una velocidad en el punto C, en un punto, vamos a tener que es 7 pies sobre segundo. Entonces, vamos a reemplazar. Teniendo esto, esto va a ser una ecuación número 4 y esta va a ser una ecuación número 3. Bien, vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar 4, la ecuación número 4, en la ecuación número 3. Al reemplazar tenemos que la velocidad angular en la polea B va a ser igual a la velocidad en C, que tenemos que es 7, sobre el radio de C visto por el centro instantáneo, que va a ser 0,7, y esto nos va a dar igual a 10, como es velocidad angular va a ser radianes sobre segundo. Entonces, esta va a ser una ecuación número 5. Hemos encontrado la velocidad angular, hemos encontrado la aceleración tangencial en C, hemos encontrado estos dos datos. Ahora vamos a encontrar la aceleración en B. Al tener esto vamos a aplicar una propiedad. Tenemos que, para la aceleración en el bloque B, vamos a aplicar la aceleración en D, que va a ser la siguiente. Aceleración en D es igual a la aceleración en el punto C más la aceleración de B por, ahora nuestro radio cambiaría porque como vamos a trabajar desde el punto C hasta el punto D, vamos a trabajar con el radio de D visto por C menos la velocidad angular de B al cuadrado por el mismo radio, que sería radio de D visto por C. Entonces, al efectuar esta operación nos vamos a fijar en nuestro diagrama de cuerpo libre, que va a ser en el punto D que le hemos dado, que es el centro instantáneo, solo actúa la aceleración normal en D, así que vamos a tener que es la aceleración
normal y actúa en los ejes, en el eje X, así que va a trabajar con la coordenada Y. Entonces vamos a tener lo siguiente: la aceleración en C la vamos a distribuir en la aceleración tangencial y la aceleración normal, que va a ser la aceleración en C normal, que trabaja en el eje Y, más la aceleración en C tangencial, que trabaja en el eje J. Ahora vamos a tener, como en la primera propiedad, vamos a aplicar lo mismo. Va a ser la aceleración más la aceleración en B, que actúa en el eje Z, que es la coordenada K, por el radio. El radio de D visto por C vamos a tener que es 0,7, pero como se encuentra en forma opuesta al eje X, va a ser menos 0,7, y esto trabaja en el eje X. Entonces vamos a seguir, entonces sería menos la velocidad angular en B. La velocidad angular en B, que la dejamos ahí, que sería que la velocidad angular, como ya la tenemos, vamos a reemplazar, sería 10 al cuadrado por el mismo radio, que sería menos 0,7 y. Bien, ahora vamos a hacer lo que hicimos en la primera propiedad. Vamos a agrupar los I y los J, y va a ser aceleración normal en el punto D es igual a, tenemos un I y aquí tendríamos un I también, sería aceleración normal en el punto C más, menos con menos más, 70 y acá tenemos más, aquí tendríamos la aceleración tangencial en C, que ya la tenemos, que es 7, y tenemos que es 7 menos, multiplicando tendríamos K por I, que me daría J, y sería 0,7 aceleración angular en B, y esto me daría las coordenadas en J. Vamos a igualar los I con los I y los J con los J. Al igualar esto tendríamos, entonces tendríamos como no tenemos J en el otro extremo de la igualdad, tendríamos que 0 es igual a 7 menos 0,7 aceleración por la aceleración angular en el punto B. Al despejar la aceleración angular, tendremos que aceleración angular en B es igual a pasando como positivo, pasaría a dividir, entonces tendríamos que es 10, como es una aceleración, tendríamos que es radianes sobre segundos al cuadrado, una aceleración angular. Entonces esta sería nuestra ecuación número 6. Bien, ahora vamos a reemplazar todos nuestros datos en la propiedad, en la ecuación número 1. Entonces tendríamos reemplazando la aceleración tangencial en C, que es la ecuación número 2. También tendríamos que reemplazar la ecuación el dato número 5. El dato número 5
en la ecuación número 1 sería, y número 6 en la ecuación número 1. Bien, vamos a reemplazar todo y al reemplazar vamos a tener la aceleración en J es igual a la aceleración normal en C, que no la necesitamos, así que vamos a dejarla ahí. Aceleración normal más la 0,5 por la velocidad angular al cuadrado, pero la velocidad angular al cuadrado, la velocidad angular tenemos que es 10 al cuadrado, sería 100 por 0,5 sería 50. Y esto se encuentra en el eje Y. Más, tendríamos que es más la aceleración tangencial en C. La aceleración tangencial la tenemos que es 7 menos el 0,5 por la velocidad angular, por la aceleración angular, pero la aceleración angular la hemos encontrado en la ecuación número 6, entonces tenemos que 0,5 por 10 sería 5, y esto actúa en el eje J, en las coordenadas J. Al igualar los I con los I y los J con los J, en I tendríamos al otro extremo de la igualdad tendríamos que I tiene 0 y J es igual a la aceleración en el bloque M, que es lo que nos piden. Entonces tenemos que la aceleración M es igual a 7 menos 5, y esto sería aceleración en M es igual a 2. Como es una aceleración lineal, vamos a tener que es 2 pies sobre segundos al cuadrado, porque estamos trabajando con pies. Entonces, esta ha sido nuestra incógnita y aquí tenemos la respuesta. Bueno, les agradezco por haberme escuchado y espero que les sirva cuando se topen con un ejercicio parecido. Gracias.